Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a resolver un problema de examen de admisión UNAC con respecto al curso de trigonometría. El problema nos dice que en la figura ABC es un rectángulo y si dice que AE es igual a EB, eso quiere decir que el punto es el punto medio y también nos dice que AD vale 50. Bien, tenemos una relación en la cual vamos a usar la parte de transformaciones trigonométricas. Entonces aquí el tema es transformaciones trigonométricas. Para hacer este problema tenemos que darle la forma a la parte del seno de 4 teta menos el seno de 2 teta. Y también le vamos a dar forma al coseno de 4 teta más más el coseno de 2 teta. Empezamos de la siguiente manera. Empezamos así. En el caso del seno, el seno de 4 teta menos el seno de 2 teta se puede convertir a dos veces el coseno de la semisuma. 4 teta más 2 teta te da 6 teta, entre 2 te sale 3 teta. Multiplico esto por el seno de la diferencia. El seno sería seno, 4 teta menos teta entre 2 te sale solamente teta. Listo. Ahora, en el caso del coseno, coseno de 4 teta más el coseno de 2 teta, se puede colocar como dos veces coseno de la semisuma, o sea, acá también sería 3 teta, por el coseno de la diferencia, coseno de teta. Entonces tenemos esta relación, vamos ahora a reemplazar, ¿sí? Nuestro E es igual a seno de 4 teta menos seno de 2 teta, lo reemplazamos. Reemplazamos este paquete que tenemos por acá y luego reemplazamos lo de abajo, lo de acá. Entonces, seno de 4 teta menos el seno de 2 teta lo tenemos, eso es igual a dos veces coseno de 3 teta por el seno de teta más el seno de teta. Listo. En la parte de abajo, coseno de 4 teta y coseno de 2 teta sería igual a dos veces coseno de 3 teta por el coseno de teta. Acá más el coseno de teta. Bueno, aquí podemos factorizar. Factorizamos. Factorizamos acá arriba seno de teta. Y aquí me queda uno más dos veces. Uno más dos veces coseno de 3 teta. Abajo factorizamos coseno. Y me queda acá uno más dos veces coseno de 3 teta. Esto es igual por tanto a 2/5. De aquí podemos simplificar. Se va esto con esto. Y nos quedaría que, en este caso, seno entre coseno, seno de teta, entre coseno de teta es igual a la tangente. O sea que aquí en el problema la tangente de teta es igual a 2/5. 2/5. Listo, ya está. Ahora vamos a dibujar lo siguiente. A ver, si nos damos cuenta en el problema, tenemos acá que teta está dentro de un triángulo. El triángulo es así. Así es el triángulo. Listo. En la parte de acá, por condición del problema, esto es teta.
Y esta longitud que tenemos por acá, esta longitud dice que es 50. La pregunta es, si esta longitud es 50, la tangente de θ dice que es 2 quintos. Eso quiere decir que la proporción de esta longitud y de acá es de 2 a 5. Y también tenemos que recordar que es un triángulo rectángulo. Eso quiere decir que aquí esta longitud sería igual a 20. Por lo tanto, en el problema tenemos nosotros que esta longitud es 20, 20, aquí también es 20, quiere decir que aquí también sería 40. Entonces, nuestro rectángulo sería así. Colocamos aquí nuestro rectángulo, ya está. Nuestro rectángulo tiene una longitud, aquí sería 40 y aquí es 56 hasta el problema. Como el problema nos pide a nosotros el perímetro, el perímetro sería igual a la suma de todas las longitudes, que equivale a decir 2 veces, bueno, como 40 se repite 2 veces 40 más 50. Acá sería 2 veces, 40 más 50 te sale 90, y 2 por 90 te sale 180. Quiere decir entonces que aquí en este problema el perímetro de este rectángulo es 180. Por lo que aquí la clave sería la letra B. Letra B. Bien, entonces como ya tenemos este problema ya resuelto, vamos a hacer otro problema también de examen de admisión NOC en este mismo año con respecto al curso de trigonometría. Este problema nos dice que seno de x más el seno cuadrado, 2 veces seno cuadrado de x es igual a 2. Determine el valor de e, que es igual a secante cuadrado de x menos 4 coseno cuadrado de x más 3. Y abajo tenemos tangente de x por secante de x. Bien, este problema lo podemos hacer de la siguiente manera. Primero tenemos que ver la forma. Vamos a partir del seno de x más 2 veces el seno cuadrado de x. Todo esto igual a 2. El 2 pasamos a restar y tenemos nosotros que el seno de x sería igual a 2 veces menos 2 seno cuadrado de x. Aquí podemos factorizar el 2, que es un factor común. La que sería 2 por 1 menos seno cuadrado de x. Hay que recordar que 1 menos seno cuadrado de x es coseno cuadrado de x, ya que es una identidad pitagórica. Aquí nos quedaría 2 veces coseno cuadrado de x. Entonces, tenemos nosotros la siguiente relación. Tenemos nosotros que seno de x es igual a 2 coseno cuadrado de x. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a dividir a cada expresión entre coseno de x entre coseno de x. La pregunta es ¿y por qué? Porque vamos a obtener algo muy conocido. Seno entre coseno nos sale tangente de x. Bueno, aquí sería 2 veces. Esto, como está al cuadrado, se va con este coseno. Me quedaría para acá 2 coseno de x. Aquí le vamos a llamar expresión 1. Elevamos al cuadrado. Tangente cuadrado de x es igual a 4 coseno cuadrado de x. Aquí le vamos a llamar expresión 2. So, notamos que para acá tangente de x es igual a 2 coseno de x y tangente cuadrado es igual a 4 coseno cuadrado de x. Bien, ahora usando esas dos expresiones le podemos evaluar la expresión e para obtener ya el valor requerido. Entonces nuestro e sería igual a, reemplazamos, ahí sería secante menos secante de x cuadrado de x menos 4 coseno cuadrado de x, eso es tangente cuadrado. Tangente cuadrado de x.
Y por aquí es más 3. Abajo es tangente de X, pero tangente de X es igual a 2 coseno de X. Estamos reemplazando y la secante está por acá. Secante de X. Ahora, hay que recordar lo que se entiende, la idea de la entidad pitagórica, donde acá sabemos nosotros que secante cuadrado de X menos la tangente cuadrado de X, eso es igual a 1. Y también el producto del coseno de X por la secante de X también es igual a 1. Entonces, usando nosotros estas dos expresiones, podemos evaluar en el valor de E. Y tendríamos ya lo siguiente, ¿no? A ver, por aquí. Tangente cuadrado de X por tangente cuadrado de X con la secante cuadrado de X, su diferencia vale 1. Y también, y también coseno de X por la secante, su producto también vale 1. Entonces, al reemplazar, nos quedaría lo siguiente. Esto me sale 1 y el de aquí también me sale 1. Entonces aquí sería 1, 1 más 3. Abajo sería 2 multiplicado por 1. 1 más 3 te da 4 y 2 por 1 te sale 2. 4 entre 2, eso es igual a 2. Entonces acá nuestra expresión E es igual a 2. Por lo que aquí la clave sería la letra E. Entonces, hemos resuelto dos problemas de examen de medicina UNA con respecto al curso de trigonometría. Síguenos para más vídeos educativos, ¿sí? Y no olvides dejar tu like. No olvides también compartir este contenido en tus redes sociales para reforzar tu rendimiento académico. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta pronto.